algo más específico sobre cómo las sociedades eligen su futuro colectivo en términos ambientales y sociales. En eso se ha concentrado en investigación y estoy retomando el ejemplo del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali como espacio de decisión colectiva para la sustentabilidad. Entonces, a partir de ese proyecto, digamos que surgió la necesidad de revisar nuevamente la bibliografía al respecto sobre desarrollo sustentable, sustentabilidad, etc. Y pues, parte de ese proyecto pues, regularmente se comparte con la comunidad académica y se ha programado esta charla con ese fin. Coincidió con las inquietudes que fueron manifestadas por un grupo de estudiantes sobre varios temas. Yo rescato dos que están en el título de arriba, que dicen otras teorías sobre el desarrollo y que dicen otras teorías sobre el bienestar. Un cuestionamiento que se hace sobre nuestra disciplina, pues es un cuestionamiento que ¿no se escucha? Quería evitarlo, pero bueno. Y más adelante, estamos hablando del desarrollo de la economía de los días. ¿Cierto? Coherencia, ¿no? Coherencia. Intentemos. ¿Hay para repetirlo todo? Entonces, estas inquietudes de revisión de bibliografía sobre sustentabilidad pues coincidían con las inquietudes puestas por los estudiantes o manifestadas por los estudiantes. ¿Qué otras teorías hay como una forma de pensar el desarrollo? Entonces, dado que coincidió, entonces yo propongo orientar un poco la charla en este sentido, por lo menos al final en las conclusiones. Bueno, entonces esa bibliografía reciente sobre sustentabilidad está compuesta de varios textos, pero hay uno que me llamó particularmente la atención. Uno sobre prosperidad sin crecimiento, del profesor Tim Jackson. Ese libro fue publicado originalmente en el 2009, después de la crisis del 2008. Digamos que quedó opacado por la crisis, un mundo en el cual estaba necesitando reivindicar el crecimiento, apostarle de nuevo al crecimiento porque estaba en un periodo de recesión, pues el informe quedó opacado. Pero a partir de allí, dadas las cosas relevantes que plantea, que no resuelve todas, pues ha tomado relativa importancia, insisto. Bueno, entonces el profesor Tim Jackson es profesor de desarrollo sustentable en la Universidad Sorbonne en el Reino Unido. Tiene un grupo de investigación relacionado con esto, sobre valores, estilos de vida, el medio ambiente, y hizo parte de la Comisión del Reino Unido sobre el asunto de cambio climático, de los recursos públicos. Bueno, no tengo más al respecto, pueden consultarlo en internet. Tiene este libro de artículos. Solo quiero hacer una aclaración. El profesor Jackson quiso hablar sobre el tema sobre bienestar, crecimientos cero o de crecimiento, pero él da por descontado que el lector conoce con amplitud todo el conjunto de impactos ambientales a los que estamos sometidos actualmente por la escala de la producción humana. Yo me tomé la libertad de, digamos, complementar la exposición del profesor Jackson, incluyendo otro libro que hemos estado leyendo en un curso que tenemos nosotros sobre sustentabilidad, de Jeffrey Sachs, que él habla sobre digamos, economía para un mundo abarrotado. Entonces él es muy detallado en contarnos los impactos ambientales. Yo voy a compartirlo con ustedes y después retomamos al profesor Jackson. Bueno, entonces Sachs nos menciona que estamos con una etapa donde la actividad humana se ha extendido sobre el planeta en una envergadura considerable. Nos dice que más o menos desde el año 0 hasta el año 2000 hubo incremento de la población, pero entre el año 0 y el año 1800 el crecimiento fue más o menos pausado. En 1800 años crecimos unas 4 veces, pero en los últimos 175 hemos crecido entre 6 y 7 veces. Pues es conocido por nosotros en el tipo de gráficas, incremento de
la población, la expresión demográfica como la que tenemos aquí. Entonces estamos en el antropoceno en el sentido que es el ser humano el que ha tomado una escala sobre el planeta extendida. Y empezamos por mostrar, recordar de esta explosión demográfica. Pero no solo ha habido explosión demográfica, también ha habido explosión en la producción. Una gráfica parecida es esta que tenemos allí, donde tenemos el pico del incremento. Entonces vemos que es muy similar a la anterior. Obviamente ese incremento en la producción se dio por la revolución industrial, el cambio tecnológico, la maquinaria, etc. Pero hubo un invento particularmente clave que lo detectamos en las lecturas que hemos estado haciendo. El nitrógeno se fija muy lentamente en el suelo, entonces para aumentar la producción era muy difícil hasta que alguien se inventó la posibilidad de hacerlo a partir de los combustibles fósiles. Se creó ese mecanismo donde podemos fijar nitrógeno en el suelo y a partir de eso fue en realidad donde aumentó la productividad agrícola y subió la posibilidad de acumulación de los demás sectores. Entonces, insisto, tenemos incremento a nivel productivo de la población. Sin embargo, este incremento de la producción, es decir, hay una opulencia material. El texto de Sachs y de Sachs lo dice: los pobres de ahora tienen en promedio más que los pobres de antes. Sí, yo sé que iban a jugar también. Sí, no estoy diciendo que las personas de ahora, los pobres no carezcan, obviamente, en esta material. Sí, pero digamos que en promedio por la opulencia, digamos que se tiene. Pero ese no es el problema es que la distribución ha empeorado, tiende a empeorar. En 1800 el país más rico, que era Inglaterra, comparado con los países de África, la diferencia en términos de producto era de 3 veces. En cambio, si usted ahora compara, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos en términos de productos con países también pobres de África, la diferencia ya es 21 veces. Entonces el asunto no es tanto la producción, pero el asunto ya es la distribución. Bueno, uno de los impactos importantes de ese antropoceno, de esa escala humana sobre el planeta, viene reflejado por el cambio climático que hemos escuchado recientemente muchas veces. Pues ahí tenemos la gráfica de incremento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. ¿Cierto? El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero, no es el único. También está el metano, el vapor de agua, etcétera, que elevan la temperatura, pero digamos que el principal es el CO2. La fuente de esta concentración viene dada por la combustión de combustibles fósiles, y la otra fuente es la deforestación. Tenemos grandes cantidades de bosques que han sido cortados y ese carbono que estaba ya acumulado pues, se ha liberado. El cambio climático es importante por varias razones, pero yo podría decir que 3 en especial. La primera es la alteración de los ecosistemas, entonces se vuelve vulnerable toda la capacidad de sustentación de la vida del planeta, genera cambios extremos en el clima, que genera riesgos y vulnerabilidades, tenemos grandes inundaciones, tornados, etc. Entonces riesgos sobre la vida y la propiedad de las personas. Y otro gran efecto es el aumento o aparición o extensión de enfermedades. Hay registro de que las enfermedades diarreicas agudas se están extendiendo más por lo de las inundaciones, y la malaria ahora se extiende también más porque digamos, por el calentamiento del mosquito alcanza, el mosquito que también tiene enfermedad, el vector alcanza, digamos, todas las que antes no podía. Sachs es explícito donde decimos que la concentración de gases de CO2 en particular hasta 1800 era de 280 partes por millón, y actualmente, según él, está en 380, 400, 425. Bueno, entonces, en definitiva se han incrementado en 100 unidades de partes por millón de CO2 en la atmósfera. Esto quiere decir que una cuarta parte del contenido de CO2 en el mundo actual proviene de la actividad humana. Digamos que está bien documentado, está bien registrado y hay cierto consenso ya científico sobre ese efecto.
Hay un panel intergubernamental de expertos en cambio climático financiado por países haciendo estas investigaciones, donde hay expertos, digamos, científicos comisionados por los países para ir a trabajar allá. Pues hay otras teorías sobre el cambio climático, pero digamos que está más o menos ha recogido evidencia y más o menos confiable. Más o menos. Aquí tengo otra gráfica donde tenemos el incremento de la temperatura. Pueden ver que a partir de 1920 tenemos un incremento sostenido en la temperatura del planeta que alcanza ya hacia 0.8 grados centígrados adicionales en promedio. Y se espera que por las concentraciones de CO2 adicionales crezca hacia otros 0.5 grados centígrados en el futuro inmediato. O sea que el cambio climático es una realidad y está optimizando más o menos la temperatura de los campos. ¿Cuáles son las metas con respecto a este problema? O sea, hay consenso sobre qué hacer. Ahora, el otro asunto es que es difícil coordinarse para hacerlo. Pero entonces hablemos de lo que sí está más o menos definido. Dice, el protocolo de Kioto hay que reducir las emisiones y la meta sería reducirla en 5% adicional a los niveles que se encontraban en 1990. Sería lo que hay que hacer. Pero el protocolo no se firmó y los acuerdos posteriores tampoco se han avanzado mucho, y desde entonces, en 1990, en realidad no hemos disminuido las emisiones, sino que las hemos aumentado y están alrededor del 40% de ese aumento. Deberíamos reducir las emisiones por el contrario aumentado. La meta preliminar era estabilizar la concentración de CO2 en el planeta en 550 partes por millón. Se decía que con ese nivel podemos mantener una temperatura que no era riesgosa para el planeta. Pero los estudios posteriores han, digamos, ajustado esa estimación y dicen que en realidad el nivel adecuado, menos riesgoso, sería 450 partes por millón. Con eso conseguiríamos un incremento de la temperatura en promedio de 2 grados. Entonces ya estamos en 0.8 más 0.5, tenemos ese margen. Para alcanzar esa meta, de los 450 partes por millón, en realidad necesitamos reducir las emisiones en 85% comparados con el nivel de 1990. Tenemos esa reducción en 2050. Entonces la tarea es esa, estamos definida, pero lo que es implementarla, ¿no? La coordinación para hacerlo. Bueno, aparte del cambio climático hay otro conjunto de efectos sobre el agua, efectos sobre los ecosistemas. Yo hice una selección arbitraria de los temas. Puedo mencionarles lo siguiente, por lo menos empezar con la gráfica. Esa es una estimación basada en fuentes de Fondo para la Preservación de la Vida Silvestre, donde tenemos el declive del número de especies que están en el planeta. Entonces, la línea negra oscurita es la tendencia global y las otras son, digamos, por especies de acuerdo al hábitat. La punteada es el declive de las especies de agua dulce, la clarita es sobre especies marinas, la de arriba es sobre especies terrestres. En general hay una caída. Bueno, se ha transformado el suelo de tal forma que se estima, por ejemplo, en aves que hemos perdido el 25% de especies. Eso como un dato. Con relación al agua, el 60% de las cuencas están intervenidas, se extrae agua en esa cantidad. Hay datos de ríos que nos sorprendieron en el curso que estamos dirigiendo, en el cual hay ríos grandes, importantes, como el río Bravo, Yangtze en China y otro que no recuerdo, que en ciertas cosas del año no alcanzan a llegar al océano. Se extrae el agua y el río prácticamente se pierde, no alcanza a desembocar. Y eso sin contar con la contaminación. Yo creo que todos los grandes ríos actualmente todos tienen efectos de contaminación.
¿Qué más tengo allí apuntado? Tengo un efecto grave, por ejemplo, sobre las pesquerías marinas. El 67% de esos recursos están explotados, sobreexplotados y al borde de un colapso. Bueno, esto no es cuestión, digo yo, no es cuestión de los ecólogos o los biólogos alarmistas o los economistas alarmistas. Lo que he dicho, no, eso es una visión ponderada del asunto, simplemente uno se informa, uno recupera la información y se encuentra más o menos con ese panorama. Esta es la visión mesurada, tanto de SAS como de Jackson, porque obviamente hay investigadores mucho más digamos, pesimistas, mucho más negativos sobre este conjunto de impactos y sobre estos fenómenos. Pero digamos que yo estoy de acuerdo con esa mesura y a pesar de esa mesura, digamos que los impactos son severos. Bueno, entonces si tenemos una economía en esta escala, que dije hace un rato, con aumento de la producción, pero aumento de la producción sí nos ha convertido en bienestar, digamos, extendido por el fenómeno de la distribución en principio, y con esos impactos ambientales que no permitirían que esto se mantenga hasta el futuro, entonces habría que hacer una reflexión o repensar el asunto de la prosperidad, el asunto del bienestar, entendido como expansión continua, me parece que hay dudas sobre ello, pensado como consumo permanente, también habría dudas sobre ello, entonces hay que abrir con el debate, y ese es el punto de Jackson, por lo menos abre el debate. La prosperidad para él, no está definida en un renglón, lo curioso, la única parte donde habla exactamente así de prosperidad es cuando dice que es lo contrario a la adversidad o a la otra palabra, a la aflicción. ¿Sí? También dice que esta prosperidad es una visión compartida, no es un asunto simplemente de altruismo, que busquemos el abrigo propio, la alimentación propia, sino que es un asunto que le da sentido a la vida y a la vida en comunidad. Entonces él argumenta que estamos fallando en esa tarea de dar bienestar a la población por nuestro sistema económico, por nuestras tecnologías y bueno, en general estamos distanciados de una prosperidad, digamos, genuina. Bueno, ¿cómo se entiende la prosperidad? Se puede entender de tres formas. Digamos que la primera sería prosperidad como opulencia, ¿cierto? Aunque un poquito el lenguaje de Marx. Esta visión nos dice que estamos mejor en la medida que tenemos más bienes y que esos bienes contienen obviamente esa consecución de transferencia. Esa es la primera posición de bienestar. Lo que pasa es que no necesariamente más nos da mayor bienestar. Puede llegar a un punto de saciedad donde las personas ya tengan lo necesario y estaría propensa a crear sus posibilidades de redistribución. Tal vez lo vemos con más detalle después. Pero el asunto es que, digamos que en ciertas sociedades, no estoy hablando de las más pobres, pero en ciertas sociedades sí han aumentado su nivel de material, con bienes amplio, y el asunto ya no es tanto que brinda ese nivel material, sino el asunto ya es la distribución. Y como una gráfica como esta, donde mira el bienestar de diferentes grupos de la población de Inglaterra, donde tiene personas más privilegiadas en términos de trabajo, como abogados, ingenieros, etcétera, profesionales, trabajadores en otro renglón, desempleados, pensionados, etcétera. Y encuentra que el nivel de bienestar obviamente es diferente entre ellos, y el grupo menos privilegiado se manifiesta muy contrario a tener un nivel de bienestar, que son los rectángulos blancos de la izquierda. Cuando se tiene una economía que tiene una economía en la cual todos alcanzan cierto nivel de opulencia, cierto nivel de satisfacción material, de todas maneras hay desigualdades aquí,
y hay una competencia por la posición. Entonces, con esos recursos allí hay gente que busca colocarse en niveles mejores de esa sociedad y hay otros que no lo logran. Digamos que entonces toda la ganancia que se logró por la mayor disponibilidad de bienes se pierde por esa competencia por la posición. Aquellos que tienen, pues tienen algo, pero los que no lo tienen quedan relativamente insatisfechos. Entonces, la competencia personal hace perder todas sus ganancias por la opulencia. Sociedades más igualitarias también tienen mayor éxito en asuntos como atender problemas sociales. Entonces, encontré esta gráfica por allá en la mitad del texto, me pareció importante, y construye un índice de salud y problemas sociales y lo ve en términos de desigualdad y ingreso. Entonces, sociedades que tienen mayor desigualdad, de acuerdo con este índice, tienen mayores problemas sociales. Ahí está más o menos la lista de variables que utiliza para la construcción de este índice. Entonces, el asunto de la desigualdad no es simplemente que si la evitamos, se mejore el bienestar de las personas que están en toda situación, sino que si mejoramos la desigualdad, en realidad se mejora el bienestar de toda la sociedad. Porque si hay desigualdad, suben tanto obviamente suben tanto los que están en los renglones bajos como los otros. Por ejemplo, los problemas sociales que ya generan. La otra forma de ver la prosperidad es ver la prosperidad como unidad, no como simplemente la cantidad de bienes, sino por la satisfacción que generan esos bienes. En la economía, por lo menos la más tradicional, dice que el bienestar puede ser, pues es difícil saber cuál es el bienestar de cada una de las personas, pero podemos aproximarnos por la disponibilidad a pagar. Si existe mercado para los bienes, pues podemos verlo a través del precio. Si no hay precio en el mercado, igual nos podemos aproximar a la disponibilidad a pagar. La situación de un individuo en el punto A versus una situación de un individuo en el punto B, él puede comparar ese nivel de utilidad y dar un dato sobre disponibilidad a pagar. Entonces hay un dato monetario. Ahora, el PIB mide gastos, mide los gastos, las compras de los individuos. Entonces el PIB debería recoger, se asume en principio, esa disponibilidad a pagar. Entonces, por eso asocia el Producto Interno Bruto como una medida de bienestar. Pero el PIB tiene obviamente problemas. No captura ciertas cosas como trabajo voluntario, servicios mercantiles, no mide respecto de las externalidades, no mide el cambio en la base de los recursos, especialmente de los recursos naturales. Entonces, el PIB es una medida imperfecta sobre el bienestar. Y además, si aceptamos que el bienestar no se mide por esa disponibilidad para, no puede ser por ese valor de cambio, entonces el PIB nos deja con cierta duda sobre qué mide el bienestar. Entonces, es proponer las siguientes gráficas por lo menos para entender a pensar el asunto. Aquí tenemos dos variables, el producto local y tiene un indicador de satisfacción vital, una especie de encuesta donde se le pregunta a las personas sobre su felicidad y su satisfacción ante la vida. Entonces recoge este conjunto de datos. En la parte de la izquierda está concentrada en una gran cantidad de partes aquí. Con elevaciones moderadas del ingreso per cápita, tenemos elevación en el de satisfacción de la población. En el nivel de renta per cápita de $15,000, digamos, se ha alcanzado niveles de satisfacción altos, pero a partir de $15,000, $17,000, el aumento en el nivel de ingreso no cambia sustancialmente el efecto sobre la satisfacción. No estamos diciendo que obviamente las sociedades pobres no deban tener ese bienestar material, por supuesto, hay que garantizarlo, pero nos ponen dudas sobre el aumento en la producción, el aumento en el ingreso per cápita como para unir para satisfacer el bienestar. Entonces, economías muy grandes en realidad no tienen cambios sustanciales, según esta gráfica, en niveles de bienestar diferenciables. Bueno, esas
dos medidas, tanto del lado vertical de la gráfica anterior como la del producto, tiene formas. Las del PIB ya las dije y las de la satisfacción visual, pues también es una encuesta que se hace sobre una percepción de las personas. Y si usted les pregunta diferentes eventos en diferentes periodos de tiempo y luego lo suma, eso les puede dar una respuesta. O si usted les pregunta por la situación general del cambio, pues puede ver otros, no puede ser contradictorios a responder. La otra asunto con esas medidas de satisfacción vital y el PIB es que el PIB en principio es infinito, indefinido, debería medir el bienestar de forma indefinida, no tiene límites en principio. Y la satisfacción vital es una encuesta que siempre les pregunta a las personas entre 0 y 10 y este multiplican seguido. Entonces, se supone que esa gráfica debe ser más lineal y no lo es, entonces hay una paradoja aquí porque entonces una medida del bienestar, pero parece que las dos mediciones en principio también tienen fallas en sí mismas. La última, el PIB, es una medida inmediata, es supuestamente lo que está por año, y la satisfacción vital también es una medida inmediata, es la persona responde por su satisfacción actual. Pero el asunto de la prosperidad es un asunto de largo plazo. La satisfacción necesita un equilibrio entre las necesidades presentes y las necesidades futuras. Entonces ambas medidas pues son imperfectas. Prosperidad como capacidad para el crecimiento. Entonces, esta idea de Jackson que la toma de Amartya Sen. Si uno hace el recorrido sobre el tema de la sustentabilidad, hay tres subcampos de estudio que la definen de forma diferente. Cuando aparece el tema de forma explícita por los años 77, principios de los 90, la sustentabilidad fue definida por los economistas. Fueron los que tenían una definición. Y los economistas eran del corte de los modelos de crecimiento de Robert Solow. Solow tiene artículos sobre sustentabilidad. Y la definición básicamente es que la sustentabilidad, o que de sustentar, es la capacidad. No, es un consumo no eficiente en el tiempo, por la capacidad de producción no eficiente en el tiempo. Entonces la visión era utilitarista, en el sentido de que lo que quería revisar es la actividad del consumo, y el segundo modelo de Solow da esa conclusión. Lo que se debe sustentar es la capacidad de consumo no eficiente en el tiempo. Pues la discusión no quedó allí, obviamente aparecieron posiciones contrarias, como la de los ecólogos, biólogos y los economistas, digamos, ecológicos. La respuesta es diferente a la misma pregunta: ¿qué se debe sustentar? Ellos responden: lo que se debe sustentar es la capacidad del planeta para mantener la vida. Entonces, es la misma pregunta, pero la respuesta es diferente. Ahora, por lo menos el modelo de Solow o la respuesta de los economistas, por lo menos toma una posición sobre el bienestar. En cambio, en la posición de los economistas ecológicos está diluida la cuestión del bienestar, y insisto que la cuestión es de mantener la capacidad para sustentar la vida. A menos que sea un mundo de bienestar amplio, en el sentido de que si mantenemos aparentemente la vida, pues obviamente mantenemos nuestra supervivencia garantizada. Pero recientemente, hace unos 10 años, hay una posición, digamos, planteada relativa a pensar en las cuestiones sociales. Entonces, ¿qué se debe sustentar? El propio Sen tiene un artículo donde manifiesta que lo que se debe sustentar es la capacidad de las personas para llevar la vida que ellos quieren, ¿cierto? Entonces, la libertad es para evitar la desnutrición, para evitar enfermarse de enfermedades que tienen cura, evitar la muerte prematura, poder participar en la vida política, etc. Entonces, todo ese conjunto de cosas son las que deben definir la prosperidad, la tercera vida. Jackson dice que sí, retoma eso, pero él dice que la cuestión no es de solamente las libertades, esas que en abstracto, y lo que la gente valora en realidad es la característica misma, el funcionamiento mismo. Entonces debemos concentrarnos en definir socialmente cuáles son sus funcionamientos, que debemos garantizar. Pues fíjense un rato, son algunos que no pueden explicar fácilmente: la nutrición, digamos, el
aumentar las enfermedades, la muerte prematura, la participación, etc. Pero ahí quedó, la marca C. Entonces Jackson dice que se debe retomar esa discusión y definir esos funcionamientos. No tanto las libertades ya, sino plantear esos funcionamientos. Es un asunto de discusión social. ¿Por qué la libertad es no solamente? Porque la gente valora no solamente la libertad, sino el funcionamiento en sí mismo, sino porque hay libertades que debemos limitar. Si tenemos límites en el planeta, por ejemplo, de crecimiento y expansión, pues las libertades no pueden ser indefinidas, ¿cierto? Hay que limitarlas. Tal vez ni tenemos un planeta en el cual podemos definir el uso material de los recursos, pues habría que tener un funcionamiento en términos limitados. No es que digamos que hay que hacer una economía con restricciones y sacrificios, pero por lo menos sí definir sus funcionamientos claramente. Muy bien. Entonces tenemos el dilema del crecimiento, porque si queremos mejorar nuestra vida, pues entonces nos aparece como la opción. A veces la opción única es crecer. Entonces hay tres argumentos a favor del crecimiento para conseguir la prosperidad. Ya hablamos de uno, la opulencia. Si mantenemos el aumento de la producción, pues mantenemos la opulencia. Hablamos un poco de eso y lo inconveniente de la desigualdad y la ventaja posicional. El otro, el tercero, es el crecimiento, es el centro de la estabilidad económica. Jackson dice que sí, si usted tiene una economía basada en el crecimiento, pues obviamente el crecimiento es el que mantiene la estabilidad económica. Tiene una función de producción en la cual tiene la productividad del trabajo. Cada por el trabajo, la sociedad, la economía ha tendido a aumentar esa productividad del trabajo, a disminuir el uso del factor trabajo en la producción. Entonces, puede ser por ahorrar costos. Ese aumento en la productividad en definitiva se puede extender, es un mecanismo simple, nivel de su empleo o desempleo si quiere. Y con una persona además creciendo, la única forma de absorber ese empleo básicamente es con crecimiento. Entonces la respuesta es sí, pero si es una economía obviamente basada en el crecimiento. Fuera hablar del segundo, es que el crecimiento nos garantiza algunos derechos básicos. Entonces vamos a poner en entredicho eso. Básicamente las gráficas que voy a mostrar no muestran la relación de prosperidad y crecimiento, pero sí nos ponen de referencia o nos cuestionan el PIB básicamente como único factor de la prosperidad. Nuestras gráficas son muy parecidas a las que les mostré hace un rato a ustedes, pero aquí tengo algunos funcionamientos básicos, esperanza de vida, por ejemplo. Entonces tenemos el ingreso también per cápita de los países, la esperanza de vida en el otro eje, y tenemos el mismo comportamiento de gráfica de esta forma. En ese caso, poblaciones que tienen ingreso per cápita de $15,000, digamos que ya han alcanzado un nivel de esperanza de vida suficientemente alto, y a partir de allí no hay mejoras, digamos, diferencias sustanciales con relación a poblaciones que están de 15,000. Si queremos crecer, tenemos que pasar de 15,000 a $35,000 o $45,000, esa presión sobre el planeta es inmensa. Esos países de aquí, la parte superior, son los que concentran realmente el uso de energía, principalmente, genera la mayor cantidad de emisiones de CO2, etc. Entonces, ya hemos dicho un poco de eso, necesitamos crecer tanto para alcanzar niveles de bienestar importantes. La otra es la gráfica sobre mortalidad infantil y producto. Tenemos la relación en ese sentido, la inversa. Igual, hacia el límite de $15,000, $20,000 se ha logrado una reducción sustancial de la mortalidad infantil y a partir de allí no hay diferencias sustanciales. Y por último, educación. Índice de educación, participación en educación, también con relación al ingreso, un comportamiento similar. Entonces el nivel de 15,000 es un patrón, de 15,000 a $20,000 que logra esto, y el término es tan importante y a partir de allá, por lo menos en esta gráfica,
no se ve tan claro el aumento del bienestar. Popularidad y crecimiento, ¿no? En el texto de Seth que mencioné hace un rato, él llega a la misma conclusión, después de analizar economía es como un estado como en la India, Kerala, algunas zonas de la China, Costa Rica, etc. Son zonas o países que tienen crecimiento muy modesto, pero cuando se ven los indicadores, cuando son indicadores de calidad de vida, son altos. Y lo contrario, hace una comparación con algunos países en los cuales el crecimiento del producto es rápido, pero los alcances del indicador de bienestar son modestos. Entonces, el asunto es que no es solamente por el crecimiento, sino por la forma en que las sociedades se organizan para abastecer ciertos porcentajes de la población. Si uno mira ya en términos de tiempo en algunos países, él encuentra cosas como esta. En Chile ha habido un aumento sostenido de la esperanza de vida. Argentina, a pesar de su inestabilidad económica, ha mantenido un incremento sostenido en esa esperanza de vida. Japón, que se nos muestra actualmente como algunos, no todos, muestra como un fracaso de estancamiento de la producción, en realidad nunca se detuvo su mejora de calidad de vida. La esperanza de vida ha sido sostenida y creciente. En la gráfica que les mostré sobre desigualdad y problemas sociales, digamos que Japón está cercano al eje. Es una economía que se ha concentrado en dar bienestar a su población, aunque para algunos ya la consideran una economía con crecimiento bajo. Reino Unido ha estado fluctuando, subió bajo, Sudáfrica subió, bajó, Rusia ha decaído el nivel de bienestar después de la caída de la gran asociación rusa. El Estado ya no proveerá un conjunto de servicios y el nivel de bienestar en esa sociedad ha caído sensiblemente. Entonces parece que el asunto no es tanto del PIB, sino de la forma como la sociedad se organiza para cambios sucesivos. Los economistas que ahora insisten en el crecimiento dicen que no hay que preocuparse, el asunto es una cuestión tecnológica. Si tenemos altos impactos sobre el medio ambiente, pues el asunto es que tenemos que reducir esos impactos, y esos impactos se reducen con la tecnología. Es una forma de pensar que va a ir en las cuestiones de la física, ¿no? Podemos producir sin materiales, podemos reducirlos mucho. Entonces, es abogar por una desmaterialización de la economía, aumentar el producto sin necesidad de depender de esa base material. O otra forma de llamarlo es el uso de la desvinculación. ¿Cómo logramos desvincular a la economía de esa base material para evitar todos los impactos? Entonces, los economistas aún tienen esta última esperanza. Bueno, entonces existe desvinculación relativa y desvinculación absoluta. Voy a hablar de la primera, que muestro la segunda. La desvinculación relativa es una razón entre los impactos ambientales que tienen el numerador y el producto, el denominador. Entonces podemos ver, por ejemplo, emisiones de CO2 por unidad de peso producida o dólares producidos. Entonces, si logramos tener menor numerador y mayor producto, pues estamos logrando la desvinculación relativa. Es decir, estamos logrando que por la producción no tengamos tanto impacto ambiental. Esta gráfica nos muestra esa desvinculación relativa. Miren, por cada dólar producido sería un kilogramo de emisión de CO2, que es el punto. Y esta línea pues ha decrecido. Es plana, la escala es pequeña, pero actualmente se requiere 0.77 kilogramos por cada dólar producido. Es decir, la desvinculación relativa parece que se da. Entonces es un argumento a favor de los economistas que contienen la tecnología. Podemos ver por zonas o por países. China tenía una gran cantidad de utilización de emisiones de CO2 por producto, en
era altísima, redujo, pero obviamente aquí se estabiliza y está teniendo a crecer. La punteada del medio del papel, la siguiente creo que es hacia central, etc. Pero en general el global es una línea punteada, entonces hay desvinculación relativa, por lo menos. Buena noticia. Bueno, por ahora. Esta es otra gráfica donde tenemos el producto y la utilización de recursos, como el gas, el petróleo, el carbón, etc., y las emisiones de CO2. Entonces la línea que tiene circulitos es el producto y vemos que con relación al gas no hemos tenido desvinculación, que es la producción, el gas está ahí, el gas está ahí punteada, ¿no? Podemos ver desvinculación con respecto al carbón, entonces se creció el producto, pero la producción de carbón se cayó, ¿cierto? El carbón sería esta, se separó del producto, pero recientemente volvió a crecer. Esto es en China, en la India, ¿no? La medida que creció otra vez la producción de carbón, es crecieron otra las emisiones de CO2. Entonces hubo una desvinculación entre el producto y el CO2, que son los triangulitos, pero obviamente esa vinculación puede revertirse, ¿no? En este caso no pasó. Respecto al petróleo, pues hay una ligera desvinculación. Ligera, ¿no? Pero puede revertirse. Entonces no es una cuestión definida. La cosa ya lo pinta también cuando tenemos metales. Si tenemos esta gráfica aquí, tipo de producto, tenemos acero, bauxita, níquel, cobre, pues ahí se ve. Andan en conjunto, tanto el producto como la extracción de materiales metálicos, entonces la desvinculación se da. Antes de hablarles de vinculación absoluta, la promesa de la vinculación relativa, hay otro argumento a favor del crecimiento. Es lo que está denominado la curva ambiental de Kurzman. Ya dice que si las economías crecen, en principio el ingreso per cápita crece, se generan mayores impactos ambientales en la parte creciente de la curva, pero a partir de un nivel la sociedad ya ha alcanzado un nivel de ingreso per cápita suficiente y empieza a decaer los impactos ambientales. La curva no te explica por qué, hay todo un punto de hipótesis al respecto, porque la sociedad ya alcanzó cierto nivel de bienestar material, de los ambientales y bueno, las situaciones requeridas, etc. Digamos que esa es la otra defensa de los economistas políticos. Esto se ha notado que funciona para ciertos contaminantes como los sulfuros, las emisiones muy localizadas en las ciudades. Se ha visto también en algunas casos de agua, pero no necesariamente es así. Para algunos impactos ambientales considerables no funcionan. Por ejemplo, el CO2 no funcionaba, aumenta el crecimiento y no disminuye las emisiones. No funciona para residuos sólidos, en la que crezcamos, tenemos más residuos, no funciona para pérdida de biodiversidad. ¿Sí? Entonces, para impactos grandes no funciona, funciona para impactos muy localizados, sobre todo para emisiones atmosféricas muy definidas. Bueno, entonces ahora sí, hablando de la vinculación, a una ecuación muy importante. Esta ecuación la propuso un señor apellido Elf, hace unos 30 años, no estoy mal, y él dice que los impactos ambientales, que son la parte izquierda de la ecuación, pueden ser relacionados con tres cosas. La primera es la población. De una mayor población, obviamente, tengo mayor demanda sobre recursos, todos los impactos van a ser mayores. La segunda es el estilo de vida de esa población. Si esa población está basada en consumo, ¿cierto? Entonces, a medida que tenemos un estilo de vida con mayor consumo, hay más impactos. Entonces, no solo la población, sino los hábitos de consumo de esa población. Y la tercera variable allí es la tecnología. Esa tecnología vista como el nivel de impacto generado por producido. Es como lo que dice hace rato, la fracción de la desvinculación relativa desde aquí. Esta tecnología pues hace referencia a la desvinculación relativa.
Este coeficiente, si es, en el numerador tenemos los impactos, en el denominador tenemos el producto. Entonces, si medimos los impactos por unidad de producto, pues está calculado aquí, desde vinculación relativa. Pero la vinculación absoluta significa es el impacto total, tiene que ser disminuido. Entonces, usted puede lograr que es vinculación relativa, pero si el patrón de consumo es alto y la población sigue creciendo, pues no va a tener vinculación absoluta. Bueno, entonces, él retiró esta ecuación en términos generales, así como estoy contando, en términos cualitativos, pero hay gente que le ha aplicado y colocado parámetros específicos. Entonces, para el cambio climático aplica muy bien. Si usted coloca como la población al 2007, 16.600 millones de personas, coloca en A esta variable que es el ingreso per cápita y coloca en T, que es el nivel de kilogramos por dólar producido, que dice que está alrededor de 0.37, hace esa multiplicación y le da que el nivel de emisiones es de 30 millones de toneladas para esa fecha. Y eso coincide muy bien con los datos. O sea, las emisiones para esa fecha estaban alrededor de esa cantidad. Esa información es importante para lo que les voy a contar después. Si uno quiere ver esto en términos de cambio, entonces porcentuales, entonces simplemente no es una multiplicación, la tasa de crecimiento de la velocidad, pero está compuesta la tasa de crecimiento de las variables que se van a dar derechos, su suma. El crecimiento de la población más o menos entre 1990 y la actualidad está alrededor de 1.3%. El crecimiento del ingreso per cápita, digamos, está en 1.4%. Y la desvinculación relativa estaba disminuyendo, que existía, estaba más o menos alrededor de 0.7%. Eso quiere decir que el impacto en realidad no se ha reducido, sino que es contrario, aumenta 2%. Entonces la desvinculación absoluta no se da, que era importante. La relativa se da, pero la absoluta no. Eso significa que estamos creciendo a 2% en las emisiones de CO2. Eso significa que en el 1990, en la actualidad, en realidad han aumentado alrededor de un 40%, que fue lo que dije. La meta del panel intergubernamental de cambio climático dice que debemos reducir las emisiones en 5% a nivel del 90%. Pero les dije también que eso no lo ha pasado, al contrario, las hemos aumentado en 40%. Pues eso es más o menos lo mismo. Eso, estamos creciendo al 2%. También les dije que el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, tiene metas de concentración de emisiones. Y esa meta está en 4.000 millones de toneladas año. Pero les dije que para el 2007 no estaba en 4.000, sino que estaba en 30.000. ¿Qué hacemos si logramos 4.000 millones de toneladas año? Pues logramos estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera en 450 partes por millón en el 2050. Y es lo que requerimos porque una modificación superior alteraría el clima de una manera muy riesgosa. Eso significa que tendríamos que reducir las emisiones en 4,9% anual, pero ahora las estamos reduciendo en 4,9% anual, las estamos haciendo incrementándolas en 2%. Bueno, de otra forma, si tomamos la ecuación, esa misma ecuación, colocamos el impacto que es menos 4.9 que necesitamos estabilizarnos para de aquí hacia el futuro. Entonces si pensamos que la población en el futuro no va a ser 9.000 millones en 2050, significa que la tasa de crecimiento sería más moderada, hasta alrededor del 0,7. Si suponemos que incremento en el ingreso per cápita suficiente del 1.4, necesitamos saber cuánto es T. Tenemos todos los datos. Entonces el despeje nos dice que T debe ser menos 7. Es decir, debemos estar disminuyendo las emisiones en 7%. En términos, la desvinculación relativa está en 7%, no está en 0,7, está en 10 veces menos. Y eso que es un cálculo, digamos, optimista, que la población se va a estabilizar allí en 9 millones, pero puede ser más. ¿Cómo puede ser más que la población? Puede ser otro tanto, o que el ingreso per cápita puede ser otro tanto. Vamos a poner el panorama más o menos plausible, significa que por lo menos tenemos una desvinculación de 10 veces la que tenemos ahora. Entonces, esa noticia de la vinculación
relativa fue esporádica, porque la noticia de la vinculación absoluta no es desarrollada. Bueno, ¿qué ha hecho la sociedad en concreto para lograr desvinculaciones absolutas? Pues ha hecho muy poco. Y no sé, nos apareció un ejercicio interesante, un experimento interesante, fue la respuesta que tuvo la sociedad mundial ante la crisis del 2008. Cuando para esta crisis, entonces, la gente se propuso un tipo de crecimiento, ¿cierto? Entonces, a pesar de modos de vida diferentes, pues lo que se dice, no, tenemos que volver al crecimiento. Bueno, se crearon un conjunto de planes de inversión. Pero estas cuestiones ambientales, pues de alguna forma están calando en esos espacios. Entonces, el plan de inversiones, de alguna forma, consideró temas ambientales y gastos ambientales, como cuáles, conservación de ecosistemas, cambio de energías renovables, transporte también con concentraciones menores de CO2, etc. Un conjunto amplio. Entonces se pensó en un plan como el estilo Roosevelt, ¿cierto? De recuperación, pero ahora verde. ¿Sí? Y algunos economistas, no economistas, que pueden decir una política de alguna forma ejercieron no presión, pero por lo menos insistieron en cuestiones ambientales necesarias. Esta es la información que hizo un investigador este banco, donde recolectó la información sobre los esfuerzos que están haciendo las economías para salir de la crisis. Y tenemos entonces que estaban invirtiendo, van a invertir alrededor de 2.8 billones de dólares en general, y una fracción de eso, 476 millones en cuestiones ambientales. Es decir, que el 15% de la economía, siendo optimistas, iba a ser de cuestiones ambientales. Obviamente es el plan de recuperación, eso no significa que lo hicieron, no cumplieron muchas de esas cosas. Entonces la inversión está alrededor de 2.8 billones de pesos, era alrededor de 5% del PIB global. El global está alrededor de 55 millones de dólares. La inversión ambiental está alrededor de 15.6% de esa inversión. Entonces, no nos dice mucho si vamos a lograr esa vinculación absoluta, porque miren que el esfuerzo debe ser considerable. No es cuestión de un par de aguatillas, sino que básicamente es cuestiones de gran envergadura. Para lograr una vinculación del 7%, por ejemplo, no se puede lograr con simplemente invertir del 0.08 del PIB global. Y eso por lo menos por la crisis. Y ahí en adelante. Bueno, yo no le hago justicia al texto de Jackson. La conclusión de tener un modelo macroeconómico donde simula él y sus colaboradores una economía en la cual logra niveles de bienestar estables sin necesidad de crecimiento. Ahora, no lo coloco aquí porque obviamente es la parte fuerte en el sentido que se arriesga, pero débil porque el modelo no lo explica en detalle, ya con algunas generalidades. Pero les puedo comentar básicamente lo importante. Tenemos una economía que está basada en el crecimiento de la productividad, entonces ese incremento de la productividad en general puede generar desempleo si la economía entra en recesión. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Entonces, él propone que la economía debería distribuir el trabajo. Entonces, a medida que aumente la productividad y el crecimiento, básicamente lo que podemos optar es por mejorar la distribución de ese trabajo. La otra es las inversiones ambientales. Las inversiones ambientales son diferentes a las inversiones generales porque las otras son para promover el crecimiento y la producción, y en este caso inversiones ambientales nos podrían considerar mantener la base de recursos, etc. Bueno, yo estaría en el sentido que toca creer, sería buscar el paper, la investigación posterior sobre ese modelo, para seguir indagando sobre, digamos, la apuesta, no, sobre la continuidad de la investigación, ¿cierto? Sobre estos temas. Por el momento me parece que quedó solamente insinuado, pero por lo menos el problema quedó bien planteado. ¿Qué tenemos entonces? Algunas reflexiones. Pues, como dije al principio, esta charla coincidió con
las inquietudes de algunos estudiantes sobre pensar sobre desarrollo, pensar sobre bienestar desde otras perspectivas. Entonces coincide con esta reflexión que estamos haciendo en el curso de investigación que estamos adelantando sobre sustentabilidad. ¿Qué necesitamos? Yo creo que la relación entre economía y sociedad ahora es, digamos, por lo menos en términos ambientales, se llama un nuevo tipo de economía, por lo menos también de un nuevo tipo de economista. Es la posibilidad de identificar cuestiones relevantes y abordarlas de forma integral. No es que todos se vuelvan economistas ambientales, obviamente no es el asunto, sino que en cada campo lo que nos interesa entonces es identificar los problemas relevantes, ¿cierto? Y la integralidad de la investigación y del abordaje de esos problemas. Por lo menos en mi caso, yo siento esa necesidad. Entonces, muchas de las herramientas que tenemos en la economía clásica se quedan cortas, o son obsoletas, o funcionan de otra manera. ¿A qué me refiero? No las va a abandonar, por supuesto que no. Hablando de lo mismo, la economía ambiental básicamente se refiere a la extensión de la economía clásica al campo ambiental, es decir, la misma economía de mercados, etcétera, pero pensando en las mismas externalidades y bienes públicos. Entonces ya no se cuestiona el mundo, sino que dice la economía funciona bien, solamente hay unas 2 o 3 cosas que fallan, entonces lo que hay que hacer es corregirlas. ¿Cómo las corregimos? Con impuestos, con incentivos, etc. Pero la economía ambiental no se cuestiona nada económico. Y lo que les acabo de mostrar, en realidad hay que pensarlo, ¿no? Hay que cuestionarlo. Pero la economía clásica funciona muy bien porque estudia de forma detallada mercados, como ven. Y ayuda mucho cuando a la hora de pensar si vamos a revolucionar el mundo, por lo menos necesitamos controlar sus impactos ambientales, pues funcionan los impuestos, funcionan mecanismos como transferencias, mecanismos de transferencias para controlar emisiones. Entonces, sí. Pero no en el sentido, sino en relación, sino tomando otros objetivos y dando otras perspectivas, ¿cierto? Que la economía clásica no da, pero que otros enfoques más generales podrían dar. Si ustedes notaron que cuando uno aborda las cuestiones ambientales, el asunto de concentrarse exclusivamente en los mercados, pues no fuera muy bien, porque el asunto que estamos tratando no es exactamente lo que tiene que ver, no es causas de emisión. Entonces, el economista, o por lo menos yo, siento gran necesidad de pensar en esas opciones analíticas. Por eso llegué como a la conclusión, en mi caso, era muy importante el asunto de la economía política. No me interesaba tanto pensar en mercados, sino pensar cómo los actores deciden sobre el futuro colectivo y cómo interactuamos. Para mí eso es importante. Entonces, en una economía de este calibre, con estos problemas, pues el asunto de dejarlo estrecho en la cuestión de mercado, pues no funcionaba. Hay que tener los enfoques analíticos. Bueno, estoy pensando en borrado, ¿cierto? Si me notan. Pero era un conjunto de puntos que quería traer y pues, si hay personas interesadas en cuestionar, plantear, preguntar, etc. Bienvenido. Modelo yo. No. Pues primero pues felicitarte por la charla, me parece muy interesante y sobre todo que se planteen opciones diferentes de lectura, de análisis. Y en efecto pues el libro de Tim Jackson es un libro muy interesante, es un texto muy sugestivo. Yo creo que uno de los grandes aportes de este texto es que resalta que en el caso de las ciencias sociales, en términos epistemológicos, es muy importante la relación entre los individuos o la sociedad y cómo esos individuos pueden incidir en la realidad. Y de hecho eso coincide con algunas discusiones que se han hecho recientemente en uno de los últimos números del Journal de Metodología Económica, en una discusión muy interesante que se adelantó entre Soros, Quine y otros economistas y filósofos de la ciencia, donde se resalta ese punto como un punto central de las ciencias sociales.
y es ver, repito, la circularidad que hay en las relaciones entre los individuos, los sujetos de análisis y la realidad como tal. Así que me parece que el libro pues va a ese punto y creo que es muy interesante todo el análisis que plantea. Tengo de todas maneras unas inquietudes que quiero plantearte sobre los planteamientos que hace Jackson. Y es en la parte final del libro, él plantea pues unas posibilidades de política para poder transformar la economía y la política económica. Y él plantea lo siguiente, dice una transición estructural hacia actividades basadas en los servicios, un primer punto. Un segundo punto, inversiones en activos ecológicos. Y tercero, una política sobre el tiempo de trabajo como mecanismo estabilizador. Todo esto pues se plantea en un contexto de establecimiento de unos límites ecológicos y él también precisa muy bien antes de esto los aspectos de comportamiento individual que se deben tener en cuenta para que los individuos alcancen una mayor prosperidad en los términos en que él lo define. Por ejemplo, tratar de ser menos ambiciosos, de tener una vida más feliz, de preocuparse por los demás, de tener una mayor frugalidad, y creo que son puntos muy valiosos. Sin embargo, me llama la atención que él, a lo largo del texto, y esto lo hace en los primeros capítulos, reconoce cómo en el fondo también hay unos problemas de economía política relacionados con la distribución del ingreso y esos procesos de distribución a lo largo del tiempo. Pero me llama la atención que en realidad en la parte final del libro no se toca a fondo los temas de las inequidades y la pobreza, y de hecho pues no, tampoco, al menos en la parte final, en las posibles soluciones que él ve, pues no se habla de los problemas de economía política del capitalismo actual. Por ejemplo, ¿qué pasa con la evolución de las brechas de ingreso entre los países ricos y pobres? ¿O qué pasa con las dinámicas de distribución de la riqueza